Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Hoy vamos como lo anuncié, vamos a dar respuesta al presidente Trump sobre sus comentarios sobre Tijuana y el río Tijuana. Para eso invité a mi gran amigo Rigoberto Laborín. ¿Qué tal, Amador? Rigoberto es un amigo mío, somos compañeros preparatorianos. Sí, hace rato. Estuvimos en la Lázaro Cárdenas, cada quien escogió un rumbo diferente. Él es un ingeniero químico destacadísimo, es una de las gentes que más sabe en el país sobre saneamiento de aguas. Él fue responsable de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y él es quien hizo una obra que desde nuestro punto de vista resolvió el problema de vertedero de aguas a Imperial Beach. Y lo traje primero, pues se acomodaron las cosas, porque una señora me preguntó que por qué habíamos hecho nosotros para resolver ese tema, y luego viene el comentario de Trump. Entonces se juntaron el hambre con la necesidad y aquí invité a Rigoberto para que nos dé lecciones y conocimientos sobre lo que sucedió. Ustedes saben muy bien que hace 3 días el presidente Trump, en su característica de bullying, en lugar de invitar a negociar, pues como los de la Liber, ¿no? Patada y descontó primero y luego hablamos, ¿no? Entonces así él dijo, pues si no me resuelven el problema del río Tijuana, pues les voy a subir un 5 de arancel. Pues inmediatamente pues, se prendieron las alarmas en todo el país. Afortunadamente, pues la presidenta Sheinbaum está siempre muy atenta a esos temas y por supuesto lo sacaron en la mañanera. Ella dijo, pues la realidad, el presidente está desinformado, no sabe que en el 2022 se firmó un acuerdo siendo presidente el presidente López Obrador, y el 1 de noviembre su gobierno de Sheinbaum firmó otro entendimiento donde se requiere una serie de soluciones, entre ellos que los Estados Unidos formen una nueva planta tratadora en la parte de los Estados Unidos que cuesta $600 millones. Y bueno, eso fue el 1 de noviembre. Pero se ve que ni la presidenta Sheinbaum ni la secretaria del ramo Alicia Bárcenas pues conocen lo que se hizo aquí y cómo nosotros, un gobierno modesto de 2 años con pocos recursos, resolvió el problema en menos de 1 año. Y para eso tengo aquí a Rigoberto para que nos ayude. A ver, Rigo, te dejo el micrófono. Pues primeramente, gracias por invitarme, Amador. Y sí, el problema del agua aquí en la ciudad, desde que lo conocemos, existe, ¿no? Fíjate que en la época de cuando estaba en campaña el Inge Bonilla, me entrevisté con él por conducto de un amigo mutuo, Mario Escobedo, y platicando con el Inge Bonilla me dice, oye, ¿qué harías en 2 años trascendental si te pongo en mi gabinete? Que realmente valga la pena y no quiero que te conviertas nada más en un solucionador del día a día, en un organismo, ¿no? Y le dije, no, pues arreglar el problema de Imperial Beach. Estás loco, o sea, tiene 30 años ese problema, ¿cómo que lo quieres arreglar en 2 años? Entonces le dije, sí, sé que se puede hacer eso. Entonces me dice, te voy a dar 1 semana para que hagas una presentación y voy a invitar a varios amigos míos a ver si es cierto lo que dices. Y Bonilla sabe mucho de agua. Esa era la ventaja, una persona totalmente conocedor del tema, ¿no? Entonces, pues dije, hijo, 1 semana, hice la presentación, me acuerdo que estaban varios candidatos ahí de su gabinete, porque todavía no era gobernador, y me dice, ¿sabes qué? Tiene sentido lo que me estás diciendo y lo voy a poner en el plan de desarrollo del Estado como prioridad. Y de las 100 cosas que voy a prometer, es la primera. Dije, hijo, por hablador me pasó esto, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea,
ganó, me invitó, me dice, pues ahora sí, ahí está el número 1 y te lo encargo. ¿Cuánto vas a durar? No, pues en 6 meses. Esto no te creo, pero está bien, 6 meses. Se complicó por la pandemia, duramos 9, ¿no? Pero no fue cosa de magia, fue cosa de tantos años conociendo la problemática aquí de la ciudad. Y las descargas en Pearl Beach dependen 100% de los cárcamos de bombeo de la zona fronteriza. Son como 15. Pero el principal... A ver, cuéntale a la gente que es un cárcamo. Cárcamo de bombeo. Todas las aguas negras de aquí de Tijuana van rumbo al río. O sea, Tijuana pertenece a la cuenca hidrológica del río Tijuana. Y todo lo que llueve desde Cuyamaca hasta Ensenada termina en el río Tijuana. Entonces, si los drenajes tienden a irse al río, los cárcamos de bombeo son zonas que interceptan esos drenajes, que no se vayan al río, para bombearse a algún sistema de tratamiento. Entonces, en eso consiste un cárcamo de bombeo, ¿no? Pero el principal cárcamo de bombeo, hay como 4 de buen tamaño. Los demás son relativamente chicos, pero el principal era la planta de bombeo de la SILA. SILA quiere decir Comisión Internacional de Límites y Aguas, la que estaba enseguida de bomberos, sigue enseguida de bomberos, ¿no? Entonces, si ese cárcamo funciona perfectamente, lo más probable es de que el 95%, 90% sin exagerar, del agua que pensaba estar en el río Tijuana va a terminar en la planta de tratamiento de Punta Bandera. Que curiosamente la descarga de la planta de Punta Bandera está a 11 kilómetros de Imperial Beach. Entonces, y las corrientes regularmente van para el sur. Hay una época del año que van para el norte, ¿no? Pero regularmente van para el sur. Es decir, de Imperial Beach para abajo. Entonces, y si la descarga está a 11 kilómetros de Imperial Beach, contracorriente es difícil de que llegue. Entonces, dije al gobernador, no vamos a arreglar el problema de 30 años en 6 meses. Vamos a cambiar el problema del lugar. Y vamos a resolver el problema de Imperial Beach. Exactamente. Que es lo que le pidió el presidente a Bonilla. Jaime, resuélveme el problema. Porque el Tratado de Libre Comercio depende de eso. Sí. Entonces, pues, era una tarea interesante. Sí, claro. Pero mira, Diosito es bien sabio, ¿no? Entonces, cuando comencé a ver quiénes eran los actores para que esto sucediera, me encuentro que Patti Ramírez, que era directora del organismo de Tecate, se la llevaron a Conagua en aquella época, a la subdirección de saneamiento. Dije, wow, o sea, una persona conocida allá. Blanquita Jiménez, directora de la Conagua, una científica de primer orden. Después, en la SILA, estaba el ingeniero Robert Salmón, un tipazo, sabe muchísimo, todo es como si, o sea, otra persona. El que me sorprendió más, Rafael Sanz. Sí, y qué bárbaro, está echado para adelante. Era el delegado de la Conagua y era de Veracruz. Mira, no sé de dónde sea, pero era mi amigo. Entusiasta, a ver cómo le hacemos, me gusta tu idea, vamos a ver, nos bajamos lana, o sea, luego todo, ¿no? Después, el terreno donde quería hacer la reparación o rehabilitación de la planta era de un sindicato. Pues ahí fue cuando tú interviniste. Ahí intervine yo porque la CTM tenía ahí, bueno, no la CTM, un sindicato de la CTM tenía sus taxis ahí. ¿No? Sí. Y no se querían ir de ahí porque obviamente estaban ahí al final de la revolución, a un lado de los bomberos, en una zona muy, muy céntrica, ¿no? Sí. Y tuve que negociar con... Y conseguimos el terreno, eran 1,800 metros cuadrados. Les tuve que dar un terreno muy grande. Hubo una permuta, pero sí. me acuerdo que cuando se lo platicé a don Eligio, me dice, ok, ¿por qué Dije, don Eligio, ¿qué va a hacer con esa zona de taxis? Dice, pues mira, yo pensaba hacer ahí un edificio, pero de un lado está la vía rápida, del otro lado está cerrado porque está un parque, sí. Y estaba en ese momento lleno de hondureños y bla, bla, bla. Después me acaban de poner la ruta troncal del otro lado, ya no tengo entrada, y del lado sur tengo el desorden que tienen ahí de la CES, pues ya no me sirve para nada. Ajá. Oiga, eso te dijo a ti, pero a mí me cobró mucho terreno a cambio de eso. Entonces, le dije, oiga, y se lo cambiamos por un terreno que tenga todas las características para hacer su edificio. A ver, ¿cuál es? No, pues está en la tercera etapa del río. A ver, vamos. Y ahí lo llevo, ¿no? Y lo vio,
Y me hizo la carta de intención más fregona que he visto en mi vida. Y me acuerdo que voy contigo en frío. Hey, ¿sabes qué? Ve, ya parece que el terreno y bla, bla, bla. Pues tú déjamelo. Ya no sé cómo negociaron y qué hicieron, si te torció el pescuezo para que le... No. Para que le dieran más terreno o algo. Sí, pero era metro por metro, algo así era. Pero sí pidió más. Sí pidió más. Y como el gobernador me dijo, tú resuélvelo porque para mí y para el presidente es prioritario el tema del saneamiento del agua, pues estuvimos flojitos. Entonces también he estado en Eligio. Después me encuentro en proyectos ahí en CES, gente con mucha capacidad, qué bárbaro. O sea, mi respeto, yo siempre les voy a aplaudir. Y los de los distritos yo les denominaba gladiadores, porque qué bárbaro, día y noche. Ahí lamentablemente todos se hicieron grandes, ¿no? Ya un promedio de edad. Sí, ese es un tema que me comentaste. De los sindicalizados que es peligroso para la CES, que todos sus técnicos ya pues están a punto de jubilación. Pero muy buenos, sinceramente muy buenos, gente muy valiosa. Y entonces hicimos un proyecto muy con las características que requería la PV-Sila. Y me acuerdo que era como 12, 13 de diciembre, acabamos de entrar, tenemos un mesecito ahí. Y me habla Pati Ramírez, dice, ¿sabes qué? Va a salir la licitación de la planta de bombeo Sila el 15. Es decir, una licitación que ya venía desde antes. Entonces le dije, Pati, no me hagas eso. No, es que el presidente quiere. No. El presidente quiere resolver el problema. No sabe de la licitación. O sea, dame oportunidad. No hay tiempo. Me acuerdo que estaba Gladys ahí de mi asistente. Le dije, ¿sabes qué? Consigo un vuelo a México. Y Pati, ahí voy. Y pum, agarré mis chivas. Le puse un carambazo. Agarré mi computadora y todo. Y el proyecto. Y me arranqué a México, ¿no? Y platicando con ella, le dice, pasa la Blanquita Jiménez, la doctora. Dice, Blanquita, mira, ven, pásale. Ya me presentó. Dice, él es el director del organismo de allá de Tijuana. Y Blanquita me dice, ¿sabías que de ti depende el Tratado de Libre Comercio? Le dije, no es cierto, o sea, no me eche tanto a la bronca. Le digo, pero ¿a qué se refiere? Es que ese cárcamo tiene que ser terminado para tal fecha. Y le digo, no me gustaría que se hiciera eso, porque es más de lo mismo. Si tecnología vieja. Entonces le dije, mire, el mismo Einstein dice que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Han hecho lo mismo siempre y el problema del equipo que está instalado requiere de mucho mantenimiento. Hay 6 personas dedicadas a eso todos los días, sacando las bombas, desconectándolas, limpiando las pichanchas. Son tecnologías que posiblemente para agua residual de popó, pipí, papel funcione, pero no una gabardina o un saco que no le queda a un indigente, lo avienta al río. No, y trae colchones, zapatos. Entonces trae llantas, por ahí no es, doctora. Entonces, pero que ya no hay tiempo para hacer un proyecto. Le dije, me perdona, pero pum, aquí está. ¿Qué es eso? El proyecto que me gustaría que se hiciera. ¿Y cuánto tiempo tienen haciéndolo? Pues desde que me encargó el ingeniero Bonilla que arregláramos la bronca. Entonces dice, ¿y con esto qué? Con esto vamos a cambiar el problema del lugar. Lo vamos a mandar a Punta Bandera, donde están proyectadas unas plantas de tratamiento. Ahorita afortunadamente ya se hizo la mitad de la capacidad que se requiere. Pero ahorita es mandar el agua para allá, para arriba. Y quitar el agua de Imperial Beach. Y me acuerdo que fui con el Serge de Dina, que era el presidente municipal ahí de Imperial Beach. Y le dije lo que iba a hacer. Y me dice, pues ¿sabes qué? Es de lo más cuerdo y sensato que he visto de proyecto para solucionar este problema. Es más, te pongo un monumento junto conmigo aquí con una tabla de surfear aquí en Imperial Beach y solucionas la bronca. Dije, ok, está bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, pues manos a la obra. Me acuerdo que con Blanquita me dice, ¿cómo le vas a hacer con la lana de la licitación? No la quiero utilizar. Hay recursos en el organismo para meter unas bombas que yo sugiero o las necesarias, no que yo sugiera, ¿no? Me dice, pues adelante. Es más, ¿cuánto tienes? No, pues que 55 millones de pesos. Yo le pongo 30 más con tal de que en la zona que me dices que consiguieron con ese sindicato se haga un pretratamiento de primer mundo. Vuela. Entonces, ¿por qué no le comentas a la gente en qué consiste ese pretratamiento? Porque esa es la clave, es parte de la clave. El río Tijuana se ha convertido en un basurero.
lamentablemente, ¿no? Existe todo lo que se puedan imaginar. Desde llantas, arenas, árboles, todo, ¿no? Arena, muchísima basura, mucho indigente. Sí, vive ahí. Que vive. Encontramos a uno que tenía hasta oficina. No, tenía internet, o sea, dentro del río, increíble. Entonces, lo que digo, que una chamarra que se puso, que no le quedó y la avienta al río, pues iba a recorrer por la parte central del río hasta que llegara a la PB Sila, la planta de bombeo Sila, y se iban a atorar las bombas normales, claro, porque no son diseñadas para tanta suciedad. Para popó, pipí, papel, cualquier bomba funciona. Pero estas funcionan para esas características profesamente del río Tijuana. Entonces las pusimos, y también entre jalones y tirones de la eficiencia y que no, se pusieron, y me acuerdo perfectamente que el 3 de septiembre del 2021, Marcia Salcido, que es una ingeniera que me tocó colaborar con ella ahí en la SED, una mujer de hierro, o sea, mis respetos, conectaron el colector poniente, que era una reparación que traía la administración anterior, y se terminó con nosotros. El día que la conectó, disminuyeron cerca de 500 litros por segundo de los 2,000 que pasaban por el río rumbo a Estados Unidos, o rumbo a la PB, sí, iban a Estados Unidos. Se le quitaron como 500, 600, y ya las bombas que pusimos ya tienen la capacidad para bombear todo a Punta Bandera. Y tengo videos donde no hay una gota de agua rumbo a Pearl Beach. Afortunadamente. Ojalá que se los dimos a la producción, a ver si los pueden. Sí, a ver si hay oportunidad. Mientras sigamos. Pero lo curioso del caso es de que el gobierno me dijo, ¿cómo me puedes comprobar que no hay descargas? Ni modo que tengas todo el día un dron ahí para que me digas. Le digo, no, Estados Unidos tiene una aplicación donde nos indica qué cantidad se va por el río rumbo en Pearl Beach. Son documentos americanos en tiempo real. O sea, no estamos inventando nada. Y otro, tienen una guía que se llama Swim Guide, para el que quiera nadar a Silver Strand o a Pearl Beach o a Coronado. Vean las características del agua, que en aquel momento, para todo el mundo, eran 200 partes de enterococos, ¿no? O sea, 200 unidades de enterococos, ¿no? Y si andaban abajo de ahí, el agua era apta para nado o para recreación dentro del agua, ¿no? Entonces dije, no estoy inventando nada, afortunadamente existe eso. Si quiere, le preparo todos los días cuánta agua se descargó en Pearl Beach y cómo están las playas. Cómo están las playas, ¿no? Entonces, lo curioso del caso es de que cuando llueve, pues ya el cárcamo de bombeo de la PB Sila no tiene la capacidad, porque es un río. Claro. O sea, puede con 1,500 litros por segundo. Pero el puro llueve todos los días. El puro canal le caben 6,000. Cuando sube tantito el agua estamos hablando de 20,000. O sea, es un río, o sea, por Dios, es un río, no se puede hacer nada en época de lluvia. En época de estiaje no cruzaba nada rumbo en Pearl Beach. Entonces, me acuerdo que le mandaba todos los días el caudalímetro con 0 descargas en Pearl Beach. 0 descargas, verde todas las playas, 0 descargas. Y de repente, ya que salimos, me acuerdo que me jaló las orejas el gobernador se me dice que en junio, verano, febrero, marzo, si esto fue en septiembre, fue como en noviembre. En noviembre salió el presidente municipal de Rosarito, que estábamos desbaratándole las playas y bla, bla, bla. Y me habla el gobernador bien enojado. Me dice, oye, ¿no que has arreglado la bronca? Le digo, pues déjame averiguar tantito. Entonces, reviso y nada de descargas. Entonces, fui al laboratorio que muestreaba en San Diego, en Pearl Beach, para ver los enterococos en qué andaban, ¿verdad? Entonces, arriba de 200, ya no playa apta, estuviera en rojo, pero estaba verde. Y de repente, zonas amarillas, o sea, dice, ¿es verde o rojo el amarillo? ¿Cuándo nació? Y el amarillo era un parámetro nuevo donde decía, posiblemente cruce agua porque históricamente cruzaba. O sea, como diciendo, preventivo. Si cruzas la calle, capaz que te machucan, ¿no? O sea, pero no tenía, porque históricamente había pasado eso.
y me entero que de 200 unidades de enterococos, Imperial Beach le bajó a 108. Es el único país en el mundo con 108. O sea, él bajó su, Él bajó su pauta. y cuando bajó tantito comenzaron, pero se mantenía verde. Vamos a una pausa, Rigo. Ok. Y ahorita regresamos, siempre que buscamos los videos. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Ya estamos de regreso para usted que nos acaba de sintonizar. Estamos hablando con el ingeniero Rigoberto Laborín, quien es un experto en saneamiento de agua, y él fue el responsable durante el tiempo de Jaime Bonilla de hacer una serie de soluciones que resolvieron el tema que hoy se ha convertido en un conflicto nuevo entre México y Estados Unidos, que son las aguas del río Tijuana que llegan a Imperial Beach. Y ya se convirtió en un tema mundial, porque yo lo vi en las noticias francesas, en las alemanas, en todas, ya salió En todos lados está. Entonces nos estaba contando Rigo Laborín cómo él había tomado una serie de medidas muy, dijéramos, sencillas, ¿no? Pero que resolvieron el tema, y nos estaba contando cómo resolvió él el tema y cómo el ingeniero Bonilla de repente encontró que había cambiado la numeralia que él le enviaba y bueno, síguenos contando. Ok, independientemente que estuve de director ahí de la CESP un ratito y el problema se solucionó. Me acuerdo perfectamente cuando me hablaron del consulado americano. Ajá. Para ver qué se había hecho, por qué se solucionó el problema. O sea, si tenía 30 años, ¿por qué ya no cruza nada de agua a Estados Unidos? Y además ¿no? Querían cientos de millones de dólares. Es más, se me hace que California estaba pidiendo 300 millones de dólares para solucionar el problema. Lo manejaban de una manera que estábamos matando a los güeros, ¿no? Y sí había esas descargas, lamentablemente sí las había. Y platicando con el gober, me dice, pues nomás no hagas nada que te pegue la gana nada más. O sea, tienes que tener fundamentos de dónde agarrarte para lo que estamos haciendo. Entonces le dije, ok, perfecto. Entonces, la SILA tiene actas de, porque SILA es internacional, ¿no? Comisión Internacional de Límites y Aguas, ¿no? Sí, hay representantes y hay de México y hay acuerdos y de Estados Unidos. Y se reúnen muy seguido y todos tienen objetivos, ¿no? Por ahí se me hace que te mandé una presentación. Ahorita la van a pasar. Donde habla. Pase por favor esa presentación. Donde habla de los temas, ¿no? Entonces me hablan del consulado y me dicen, quiero que nos expliques qué fue lo que hicieron. Entonces, sí, con todo gusto, ¿no? Entonces me acuerdo que era la época de la pandemia, no podía cruzar ningún mexicano. Y llegué a la línea, casi me matan ahí los de la aduana, que por qué me crucé. Le digo, no, traigo un papelito aquí que me dieron del consulado. Y pues ya llegaron en una limusina 2 cuates vestidos de negro, así como de película, ¿no? Y dice, ¿tú eres Rigo? No, pues sí, o sea, súbete. Y me acuerdo que dejé mi pick-up ahí. Entonces le dije, ¿mi pick-up qué onda? No, porque te lo cuiden aquí. Entonces imagínate dar una instrucción a un güero para que le cuiden un pick-up a un mexicano. O sea, como que de qué se trata, no me vieron muy bien, ¿no? Pues ya llegamos al consulado y estaban todos los cónsules, gente de la EPA. La EPA es la Organización Norteamericana para la Contaminación Ambiental. Environmental Protection Agency, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, verás, pone tantito atrás de esa, si hay oportunidad. Ok, eso es como la clave. El acta 320 de la SILA tiene subrayado en amarillo. Es un pacto o un tratado o una negociación, ¿sabes qué? En el 2015, la problemática ambiental de la cuenca del río Tijuana, principalmente relacionada con control de asolves, de residuos sólidos y calidad del agua. Entonces, luego con el gobierno, oiga, gobernador, pues hay esto, pues limpiamos el río, pero que le compete a la Conagua, vamos a limpiar el río, nos quitamos, tengo muy poquito tiempo. La siguiente, por favorcito.
Y no teníamos dinero tampoco. Afortunadamente entró dinero de los que evadían el pago del agua. A ver, la siguiente, por favorcito. Ahí vamos a ver cómo estaba el río. Una filmina posterior. La siguiente, por favorcito. Pues ya lo dejamos control de asolves. Ajá. O sea, todo lo que le decía el acta 320. Nos queda nada más la cantidad de agua. La siguiente, por favor. Es otra zona, parecía un humedal. Y la siguiente, por favor. Y estamos viendo la tarea que se hizo para cumplir con el acta 320. O sea, no fue una ocurrencia. ¿Ok? La que sigue, por favor. Aquí vemos, aquí se me hace que es un video, pero si no se puede ver no hay ningún problema. La que sigue, por favor. Ya está corriendo el río con agua, ¿no? Y no todas las matas que estaban ahí. La siguiente, por favor. Ok, después viene el acta 283 de la SILA donde dice: el gobierno mexicano asegura que no existirán descargas de aguas residuales domésticas o industriales, tratadas o no tratadas, hacia el río Tijuana, que cruzan la frontera internacional. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encontramos el cárcamo de la SILA, que tenía muchísimo mantenimiento y se nos iba agua periódicamente en Imperial Beach. Entonces dije, bueno, y si cambiamos el sistema de bombeo por algo más robusto, lo más probable es de que cambiemos el problema del lugar y lo mandemos a Punta Bandera por la PB1 y que no cruce nada al río. Interceptamos el agua del río, la mandamos a la PB Sila la manda a la PB1 y de la PB1 hasta Punta Bandera, ¿no? A 11 kilómetros. La PB1 es la que está frente al cementerio. Exactamente, al cementerio número 1. Sí, en la Carranza, sí. Esa es la planta de bombeo 1. Y de ahí se va a otra planta intermedia que se llama PB Lagunas y de ahí a Punta Bandera, ¿no? En aquel momento no funcionaba la planta de tratamiento San Antonio de los Buenos. Recientemente se construyó una de 800 litros por segundo que soluciona parcialmente el problema, pero cambiamos el problema del lugar. Curiosamente, dejaron de existir los cruces transfronterizos. Y esa fue la llamada, ¿no? El 3 de septiembre del 2021, me acuerdo perfectamente que conectamos el colector poniente y dejó de existir 500 litros o 600 litros por segundo adentro del río de drenaje. Entonces ya las bombas que pusimos ya podían bombear la cantidad que iba por el río rumbo a Punta Bandera y lo demás ya iba en los colectores de aguas negras. Entonces, por ende, no existía ninguna descarga a Imperial Beach. Pero nos estabas contando que te llevaron los gringos. Entonces, esta fue la explicación. Entonces, casi te secuestraron. Cuando comencé a explicarles, me dice, sí, está bien que haya solucionado el problema, pero así no se hacen las cosas. A ver. A mí el gobierno me encargó un proyecto que él traía. Sí, pero primero hay que hacer un estudio, después hay que hacer una licitación, pedirle dinero al NatBank y bla, bla, bla. NatBank es el Banco de América del Norte que se hizo en 1994 a partir de aportaciones que hicieron México, Canadá y Estados Unidos, sí, y que supuestamente existe un fondo bien importante de dinero para resolver precisamente esos temas. Se está aplicando ahorita precisamente para rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales y colectores y cárcamos de bombeo en la zona, ¿no? Pero en aquel momento, pues nos brincamos todas las trancas, pusimos los sistemas de bombeo que en ese momento consideramos que eran los adecuados y duramos desde el 3 de septiembre del 2021 hasta el 7 de diciembre hasta el 7 de diciembre también del 20. ¿Cuándo salimos? ¿El 21? 21 salimos nosotros. Sí. Entonces, 20 al 21. Entonces, tú lo resolviste el 20. En el 20. En septiembre, diciembre 7 del 2021, cuando salimos una semana después, comienzan otra vez las descargas. Ajá. ¿Por qué? No sé. No sé si fue el colector o la línea de impulsión que tronó, la del sifón que te comentaba. Pero ahí comenzaron otra vez las broncas. Entonces, ¿y a ti alguien del nuevo gobierno te preguntó cómo lo hiciste, cómo están las cosas, algo? No, fíjate, como que cumplimos una tarea, se acabó nuestro ciclo escolar, nos graduamos de la prepa y bye, ¿no? Y
Y Para nada te se acercaron a preguntarte qué hiciste, cómo lo hiciste. No, pues hay gente muy capaz que entró nueva y pues hicieron Punta Bandera, entonces Punta Bandera ya estaba hecha. hicieron un módulo nuevo muy bueno, ¿eh? Sí, ya lo sé. Sí. Pero estaba hecha desde hace... Sí, de la época de Don Jico. Desde hace mucho tiempo. Sí. Yo, el subsecretario de aquel tiempo que estaba en CEDUE, un chaparrito que no me acuerdo cómo se llama, era amigo mío, y un día lo acompañé, siendo yo senador, a ver Punta... Sí, Punta Bandera. San Antonio. San Antonio. Y le vinieron a mover, pero ciertamente es el gobierno de Sheinbaum el que le mete toda esta lana a la planta nueva. a la planta nueva. Sí, y quedó muy bien, y está bonita y funcional y todo, ¿no? Para mi gusto le falta capacidad, se me hace que es el primer módulo. Sí. Entonces, ahí va, ¿no? Pues la secretaria dijo en una reciente entrevista que esa solamente es para 800 litros por segundo. litros por segundo, que quiere aumentarla a 2000 a 2.200 y que hay que meterle $60 millones. Sí. Que México quiere poner 30 y le está pidiendo a los norteamericanos que aporten los otros 30. Sí. Más o menos así está. Sí, claro. Y también hay dinero, hay varias medidas que hay que hacer. Rehabilitar muchas plantas de bombeo, colectores, el poniente al oriente, el internacional, o sea, todos se requiere, son instalaciones que tienen muchos años, ya dieron su vida útil y se requiere meterle esa parte, ¿no? La de la conducción. Una planta, por muy bien que esté, si no le llega el agua, pues no va a funcionar, ¿no? Claro. Pero son tareas que a lo que nos corresponda en el momento, ¿no? El Inge Bonilla en aquel momento quería no descargas en Pearl Beach. Pero lo importante es que lo resolviste, ¿no? No, pues sí, lo resolví yo solito. No, bueno, se acomodó todo. Se resolvió Sí. por el gobierno de Bonilla, ¿no? Y ahí terminó nuestra responsabilidad. Sí. Y se cumplió aquel... Vamos a una pausa y aquí nos están ya exigiendo ir a una pausa. Se pasa muy rápido el tiempo en la televisión. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Salí de aquí. Sí. Bueno, vamos a seguir con mi gran amigo y excompañero de la prepa Lázaro Cárdenas. Hace rato. Rigoberto, es muy buen tenista además, ¿no? Tuve mi época. En aquella época pues era un joven muy dinámico y bueno, fue famoso porque jugó tenis con el entonces gobernador Roberto de la Madrid, sí. y era un chavo de 17 años, entonces pues, era muy famoso Rigoberto Laborín. Bueno, pues aquí está ahora hablándonos del agua porque es también un gran conocedor, es un ingeniero químico que se ha dedicado, tiene una empresa que se ha dedicado los últimos 27 años a temas de resolver todo lo que tiene que ver con saneamiento de agua, etcétera, etcétera. Y nos está hablando de las medidas que se tomaron durante el gobierno de Jaime Bonilla para resolver el tema de la agua que se enviaba, que llegaba a Imperial Beach y cómo quedó resuelto con las medidas que él tomó, que fue a una junta, en lugar de agradecerle, lo regañaron porque es un negocio, amigas y amigos. Esto es, al final de cuentas, un negocio. Él nos decía, California quería $300 millones, hay empresas interesadas en eso, la entonces alcaldesa de Imperial Beach también era muy chillona y también quería una parte del pastel, pero Rigo, con muy poquito dinero, bajo la dirección de Bonilla, el apoyo que tuvo de Conagua, resolvió el problema. Como él dijo, no lo resolví de fondo, simplemente que las aguas ya no llegaban a Imperial Beach, sino llegaban 11 kilómetros más adelante, al sur, ¿no? Seguía siendo un problema, las tiraban 11 kilómetros adentro. ¿Cuántos kilómetros era adentro? Estaba en la playa la descarga, ¿no? Pero estaba a 11 kilómetros al sur de Imperial Beach. Y curiosamente las corrientes la mayor parte del año son para el sur. Ajá. Entonces era prácticamente imposible que subiera
y que ese era el problema que se quería resolver. Recientemente, te quiero preguntar, Rigo, la secretaria dijo que firmó un acta con los norteamericanos, por eso es que la presidenta le dijo en su respuesta a Trump que no está informado, porque nadie le dijo que se firmó el 1 de noviembre, hace menos de mes y medio, un acuerdo de entendimiento donde se acordaron hacer algunas medidas. 12 medidas. Sí. 12 medidas. Una medida que le corresponde a los norteamericanos, que es hacer una nueva planta de tratamiento que vale $600 millones. Ese es dijéramos, el acto más relevante o la consecuencia más relevante de este acuerdo. Y segundo, a México le correspondían hacer otras 10. De esas 10, pues son obras pequeñas que México las puede hacer, que creo que le van a costar como $100 millones. Y la secretaria dice, quiero ampliar la de San Antonio para que en lugar de 800 litros por segundo tenga una capacidad de 2.200 litros por segundo. Eso me cuesta $60 millones. Estoy negociando con los norteamericanos para que ellos me den 30 y nosotros 30, y entonces se resuelve de manera definitiva el problema, pero es costosísimo. ¿Tú cómo la ves? Ok, definitivamente haber arreglado la planta de bombeo Sila no era la solución total al problema, ¿no? Habían otras medidas dentro de las que me imagino la secretaria han de haber negociado. Son plantas de bombeo, la PB1 le falta una planta de emergencia, la PB3, el Cañón del Matadero, está con necesidad de rehabilitarse, los Laureles, o sea, son varios cárcamos de bombeo que requieren rehabilitarse, colectores, precisamente, porque la secretaria, aunque haga una planta para 1,000 millones de litros por segundo, mientras no le llegue el agua, pues no soluciona el problema, ¿no? La planta de Punta Bandera está en la parte más alta de Tijuana, recorre varios kilómetros de una línea de impulsión, ya con muchas fallas, ya con materiales que en aquella época posiblemente eran los mejores o era lo que existía. Pero mientras no hay una línea de conducción de la PB1 a la PB Lagunas y de la PB Lagunas a lo que es Punta Bandera o San Antonio de los Buenos, si no llega el agua, no nos ganamos mucho con tener una muy buena planta. Entonces, las medidas de cárcamos de bombeo, de líneas de impulsión, drenajes, si no están en perfectas condiciones para mandar el agua aguas arriba a Punta Bandera, porque no llega por gravedad, o sea, se bombea muchísimo para que el agua llegue a Punta Bandera. Entonces, sí, porque está en la parte más sí, alta, en la parte más alta de Real del Mar, a un lado. Exactamente. Entonces, si se enfocan, que vi que muchos de los compromisos eran arreglar estos cárcamos y estas líneas de conducción y colectores, si eso se hace primero, la planta que pongan arriba va a funcionar adecuadamente, ¿no? O sea que es prioritario primero los cárcamos y luego aumentar la capacidad. Si se hacen a la par, qué bueno, ¿no? Ajá. Pero sin cárcamos y sin líneas de conducción adecuadas, el agua que no llegue a Punta Bandera, no nos ganamos nada con tener la mejor planta del mundo, ¿no? ¿Y la planta de los gringos qué propósito tiene? Ok, la planta de los güeros es para 1,100 litros por segundo, la binacional, sí, ¿no? La que está a un la lado Pitar le denominan. También hay otra planta de 600 litros por segundo que era de la ciudad de Chula Vista. Parece que la EPA la compró y eso me quedé yo en mi época, ¿no? O sea, el 31 de noviembre se me olvidó el agua de los gobiernos, ¿no? Ya me dediqué a mi negocio. Y se me hace que esa planta de South Bay era para 600 litros por segundo. Y por eso llegaron a la conclusión de los 800, porque iban a incrementar los 600 más los 1,100. Entonces, esa planta que yo me quedé, la EPA la compró y la está rehabilitando para 600 litros por segundo más. Me puedo equivocar porque eso es en lo que yo me quedé, el 30 de noviembre, ¿no? Del 21. Pero yo insisto en que los colectores y las líneas de impulsión tienen muchísimos años, desde más de 40 años, en el 85 que fue lo del acueducto y la planta esta de tratamiento de San Antonio, con CEDUE sí. era, ¿no?
Había unos ingenieros, ingeniero Mario Maya y Ojeda. Pues Juan Ojeda, dice. Juan Ojeda, sí. No, era el que más sabía del agua. Genios y 1000 batallas, ¿no? Vizcarra, el ingenio Vizcarra, Luis López Moctezuma, señorones de 1000 batallas del agua, ¿no? Y afortunadamente don Luis todavía anda ahí. Sí, ahí anda, lo saludé. Bien activo, bien activo. Hace poco. Me dio mucho gusto verlo en la Asociación Mexicana de Hidráulica, en el foro que hicieron juvenil. Me encantó verlo. Y sí, afortunadamente lo técnico es muy fácil resolver de una manera técnica, ¿no? Pero sí, si la PB Sila funciona adecuadamente y manda el agua a la PB1 y que también funciona adecuadamente, y que la línea de impulsión rumbo a Punta Bandera funciona, el problema va a ser mínimo en Imperial Beach. Oye, y esta otra vez está creciendo los árboles y la vegetación. Otra vez la 320 va a comenzar a ¿Qué es la 320? La 320 de la SILA, el acta 320 donde habla del control de asolves, ¿no? Ajá. Entonces, salimos nosotros y se olvidaron del control de asolves. Y otra vez está. No creo que esté igual. Porque es relativamente poco. Sí, porque tenía muchísimos años. Tardó del 73 hasta el 2000. Era un humedal. ¿No? Era un humedal de flujo horizontal. 50 años los que pasaron, ¿no? Me acuerdo cuando vino la doctora Blanquita Jiménez, decía, no lo limpien, es un humedal. La verdad es que tenemos una presa, casi se desborda, nos va a causar un problemota, ¿no? Pero es un reto. Querían que mantenerlo como si fuera algo. Pues como barrer una calle, ¿no? Sí. O sea, y si lo limpian, yo me acuerdo de un amigo mío que tenía un contrato hace muchos años para limpiar el río y con una retro de poco a poquito iba limpiando. O sea, no se requiere mucho, se requiere. Si lo dejas, sí. Si lo dejas, como sí. Todos los es como barrer enfrente de tu casa todos los días, no pasa nada. Pero deja un mes sin barrer. Sí, claro. Es un desorden, ¿no? Entonces, posiblemente la falta de a quién le toca limpiar el río, ¿no? Que es propiedad de la Conagua, la va a limpiar el municipio, el estado, en lo que se ponen de acuerdo. Hay otras prioridades, ¿no? Claro, no, bueno, pero cada quien debe tener sus atribuciones. Sí. Yo hice un esfuerzo cuando fui secretario general de gobierno, más como tijuanense que como secretario, ¿no? Porque a mí siempre me ha causado un mal sensación pasar por ahí y ver piedras y ver gente bolsas dormida, de basura. Bolsas de basura. Y entonces firmamos un convenio con Jesús Ruiz Uribe, que en ese tiempo era el delegado de Bienestar, con la secretaria de Obras del Estado, con el municipio de Tijuana, que era Arturo González, y el secretario del Campo, y pusimos una enorme cantidad de palmeras. Desgraciadamente, pues una palmera, bueno, yo tengo palmeras en mi rancho y sé que si planto una, tengo durante 15 días, le tengo que poner agua todos los días para que no se me seque. Pues hay una gran cantidad de palmeras secas que pues de nada valió el esfuerzo que se hizo, porque nadie se hizo responsable. El municipio nos hizo responsable, el gobierno federal nos hizo responsable y ninguno del estado se hizo responsable, que yo para eso había hecho el convenio, ¿no? Para que ese grupo, pues de manera colectiva, se hiciera responsable, pero no, pues... Y es como todo, ¿no? La operación y mantenimiento de todo es vital. Por muy longevos que sean los equipos, la operación y mantenimiento es vital. Yo digo que la planta de tratamiento, peor diseñada, bien operada, va a funcionar. Y la más bien diseñada, mal operada, no va a funcionar. Entonces, la operación y mantenimiento es la mamá de todo. O sea, ¿para qué nos hacemos? Siempre hay dinero para la inversión. Ahorita, por ejemplo, decías, hay tantos millones que vale la planta. ¿Y cuántos millones de operación y mantenimiento hay presupuestados? Pues sí. No nos ganamos nada en chapear de oro todos los barandales de las plantas si están mal operadas. Sí, tienes toda la razón. Ya nos quedan 4 minutos. Te pediría una última reflexión antes de que nos despidamos de la gente que nos ve por la televisión y nos oye por todas las estaciones de radio del primer sistema de noticias. Ya no está funcionando la planta que está esto que nos costó tanto trabajo negociar y comprar esa planta que ahí está a un lado de
de los bomberos, que era muy importante en el esquema que tú Sí, planteas. precisamente Yo no veo a nadie, paso y la veo vacía. Precisamente en estos días están cambiándole impulsores y los sellos a las bombas que nos tocó instalar. Entonces, hablando de operación y mantenimiento, se ve por parte de la SILA mucho interés en mantener ese sistema funcionando, porque saben que si eso no funciona, a Imperial Beach va todo el agua, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto ver... Pero sin dejaron mucho tiempo, porque yo paso por ahí. Mira, la permanentemente. estadística del caudalímetro que tienen en Estados Unidos, que comenzaron todos los problemas a partir del 8 de diciembre del 2021, nos lo dice todo, ¿no? Y también están las gráficas de todo lo que se descarga. Y en época de lluvias no podemos hacer nada, por muy que digan nuestros amigos del norte que van a reencauzar el río, ¿no? No, y menos cuando llueve como llovió hace como 15 días, ¿no? Que En cuanto llueve poquito, las bombas de la PBC las separan porque no pueden con toda esa agua. Claro. ¿Ok? Y bombearían agua de lluvia rumbo a la PB1, que tampoco funciona bien. Entonces, es un río, por Dios. Es el único río que ni siquiera es una línea divisoria. Es más, cuando el Tratado de Guadalupe, que la línea divisoria comenzaba, eran 5.555 metros, se me hace que era una milla náutica, no me acuerdo qué era, pero esa cantidad era en metros, de Punta Loma para abajo. Y esa distancia es en la calle J. o sea, nos robaron un O sea, pedazo se fueron más. recorriendo el cerco y les valió gorro la línea divisoria que era el río Tijuana. Entonces, el río Tijuana entra por Estados Unidos y después otra vez pues, vuelve a meter. Entonces, el río Bravo pues divide Estados Unidos de México, ¿no? Pero aquí es el único río que no es una línea divisoria. Mitad del río está allá, después se mete a Estados Unidos, después sale, se junta con el Alamar y se descargan en Pearl Beach otra vez, ¿no? Entonces, si no se han quedado con eso, pues la bronca estuviera en el río Tijuana, pues, o sea, en la J, pues capaz que le llega tantito, ¿verdad? Pero alguien recorrió el cerco. Imagino que no era negociable en aquel momento como estaban las cosas, ¿no? Entonces, Bueno, pues nos tenemos que despedir. Ha sido una charla muy agradable, muy llena de conocimientos. Como ustedes ven, se hizo un enorme esfuerzo en el gobierno de Bonilla desde antes de que fuera gobernador para cumplir la instrucción orden que le dio su amigo el presidente de México en aquel entonces de resolver el problema. Y se resolvió el problema. Y fue reconocido en esta reunión que en lugar de aplaudirle, y el alcalde de Imperial Beach no cumplió. nunca me hizo mi monumento. Así que fue muy agradable nuevamente platicar con Rigo y recordar estas experiencias que tuvimos como gobierno. Gracias, Rigoberto, te lo agradecemos y reconocemos. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por su atención y nos vemos la semana que entra en otro programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Pues gracias, Amador, por la invitación. A Fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A Fondo con Amador Rodríguez Lozano.